Señor continúe bendiciendo nuestras almas, donde quiera que este video llegue, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. En este día queremos hablar acerca del trabajo del cristiano intercesor. Queremos traer esta palabra porque quizás usted ha sentido en su espíritu orar por una familia, orar por sus pastores, orar por ciertas circunstancias en el país, en el mundo entero, pues es un pensamiento constante que Dios pone en la mente, ¿verdad?, del cristiano, de orar y orar y orar y orar. Estas son oraciones especiales, ¿verdad? Toda oración es válida delante de Dios, un clamor es válido delante de Dios, una adoración de oración es maravilloso delante de Dios. Hay muchas clases de oraciones, ¿verdad? Y queremos hablar específicamente de esta, la oración de intercesión, que es un poco como no tan conocida. En medio de mucho pueblo quizás están haciendo un trabajo que no están entendiendo. Y yo quiero explicarle porque son situaciones que yo he pasado y que Dios me ha puesto a hacer. Yo recuerdo que en una iglesia donde yo estaba, mi trabajo era orar por los líderes, orar por el pastor, orar por el pastor cuando estaba predicando, orar por el pastor cuando estaba ministrando a las almas. Entonces, yo sé lo que es ese trabajo, es respaldar al pastor. Y en ciertas ocasiones yo he explicado la historia de esta anciana. Esta es una historia que no sé si es verídica, pero tiene mucho sentido. De lo que conlleva la intercesión, el peso de gloria y la recompensa que un siervo recibe por orar, por interceder por los demás. Esta historia de esta ancianita en otras veces lo he contado y ella llegó el momento que se murió y llegó al cielo. Y el Señor, cuando llegó al cielo, el Señor empezó a enseñarle los jardines, las calles de oro. Y por último le dijo, te voy a enseñar ahora tu casa. Y el Señor vino y le enseñó su casa. La historia cuenta que era una casa inmensa, hermosa, era una mansión de perlas y diamantes. Y la ancianita, ¿verdad?, le dijo al Señor Jesucristo, si esta es mi casa, yo quiero conocer la casa de mi pastor, ¿verdad? Y el Señor le enseñó la casa del pastor que no tenía ni la base siquiera. Entonces, la moraleja de esta historia es que la ancianita era la persona que estaba allá atrás en la iglesia, intercediendo para que esa iglesia se mantuviese en pie, orando por los miembros. Era la que menos era usada, la que menos llamaban, pero era la más usada por Dios. Y de eso vamos a hablar en esta hora. En el nombre de Jesús yo oro que esta palabra toque su corazón, su alma, su espíritu y siga haciendo lo que Dios le ha enviado a hacer, que es orar por los demás. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 30, dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que no la destruyese, y no lo hallé. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Que Dios prospere su palabra en su vida y en mi corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Aquí habla claramente que Dios está buscando personas que se pongan en la brecha. Personas
que se dispongan a orar por otros. Es que el beneficio de orar por otros beneficia directamente tu causa. Muchas veces quizás tú estás peor que los demás. En ataques del enemigo estás pasando problemas fuertes en tu hogar, y en ese momento que estás pasando una tribulación grande, Dios viene y te dice: ora por fulano, ora por mengano, suelta lo tuyo y ora por los demás. Es ahí donde Dios se glorifica en lo doble. Porque cuando tú oras por los demás, estás orando por ti misma, por ti mismo. Somos un solo cuerpo. A veces el otro hermano no tiene fuerza, ya no puede más. La Biblia dice que sobrellevemos la carga los unos por los otros. No es porque el hermano no quiera no más orar. No es porque el hermano le dio la gana de pararle de orar para beneficiarse de la oración del otro. No es eso. Es porque el hermano ya no puede. Llegó un momento de agotamiento a su vida. Llegó un momento de estancamiento. Llegó un momento que él ya no puede o ella ya no puede. Entonces Dios busca entre los débiles y los fuertes que somos en la congregación del Señor a alguien que se ponga en medio de la brecha e interceda por esa persona. ¿Qué es ponerse en la brecha? Ponerse en la brecha es un cerco de protección para prestar ayuda al que se encuentra en dificultades, en un estado de desesperación o en un estado de debilidad en su vida, en un estado que la persona dice: ya no sé qué hacer. Llegó hasta el punto como final de su vida de que trató y luchó. Es ahí donde Dios está esperando la intervención de otra persona, de otro cristiano, que ayude a levantar las manos a esta persona a través de sus oraciones. Uno de los patrimonios, según yo leo, ¿verdad?, de Israel, Jerusalén, de Palestina, es los viñedos, el aceite de oliva, las viñas, los cereales. Eran maneras de en aquel tiempo sobrevivir, ¿verdad? Y cuando Dios está hablando de que está llamando a alguien a ser vallado y ponerse en la brecha, está haciendo una alusión a las viñas en el tiempo pasado. En el tiempo pasado, en Jerusalén, que vivía de las muchas viñas, de las uvas y de todas estas cosas, se encerraba, ¿verdad? Se encerraba ese sector a pura piedra, un vallado de piedra alrededor de la viña, porque hay animales que les gusta destruir la viña. Entonces, cuando las viñas están en ciernes, conforme lo habla Cantar de los Cantares, que las viñas están en ciernes cuando están oliendo, cuando están floreciendo, cuando emana el olor del florecimiento. Y cuando hay florecimiento quiere decir que el próximo paso de las viñas es tener fruto. Ya los animales están pendientes, los zorros están pendientes para entrar y comer de la viña. Pero los zorros no entran, no saltan por el cerco de piedra. Los zorros, cuando ya la vid tiene fruto y están maduros, empiezan a escarbar por abajo de la tierra, abajo del cerco, y entran a la viña y empiezan a devorar el fruto, empiezan a dañar la vid. Ahí donde hay un hoyo, donde hizo hoyo un
uno de estos animales que vienen a destruir la vid, ahí es donde Dios quiere que haya un trabajo. De que alguien entre a la vid, que alguien saque esa zorra y que se ponga en ese hoyo. Mientras llegan los reparadores, mientras llegan personas que puedan cubrir ese hoyo para que no entren más animales. Este es el trabajo de un intercesor. Un intercesor protege, refuerza, destruye a los animales que han entrado a esa viña. Puede ser la viña, puede ser una persona, un cristiano, puede ser un hogar. Porque tal como lo dice Cantar de los Cantares, dice, me pusieron a cuidar mi viña y la viña que era mía no cuidé. ¿Verdad? Entonces, no sé de qué manera hubo un descuido o cosas de la vida en esta persona, que hubo un descuido en su viña o entró una zorra. Por eso dice que sacar las zorras pequeñas, porque cuando hacen ese hoyo debajo de la tierra, están pequeñas. No pueden entrar grandes. Y dice, las zorras se hacen grandes adentro de la viña, cuando empiezan a devorar el fruto. Se engordan. Es difícil después sacarlas. Por eso tiene que haber un intercesor para sacarlas. Muchos pueden decir, oh no, pastora, no, pastor, esto son cosas, son nimiedades. No, déjelo, que con el tiempo se van a salir. No, Señor. Este es el momento de sacar las zorras pequeñas. Este es el momento que Dios envía intercesores que se ponen en la brecha a orar, a clamar, a romper, a destruir toda obra de maldad que ha entrado en esa vida o en esa familia o en esa congregación. Todo lo que Dios nos enseña es para orar. Todo lo que Dios nos enseña es para interceder, a menos que Él diga, como me lo ha dicho en muchas ocasiones, ya no ores, que ahora voy yo. Hay momentos que Dios te dice, ya para, porque ya hablaste mucho con esta persona, ya le dijiste tanto, ya todo lo que yo te dije se lo has dicho, para que ahora voy yo. Y ahí es donde uno para. Uno ya no siente orar por esa persona. Pero oramos al Padre, ¿verdad? Que todos tengamos la oportunidad del efecto de la oración del intercesor. Y que pueda sacar de nuestra vida las pequeñas zorras que destruyen grandes viñas. Y después llega el momento que no hay reparación. ¿Por qué? Porque el intercesor no solamente hace el trabajo de orar. El intercesor profetiza. El intercesor habla con la persona, habla con el líder, habla con las ovejas. Esto es lo que hay, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios está diciendo. Salte de aquí, salte de allá. Muchas veces estas cosas son tomadas personalmente. Y lamentablemente, por eso muchos fracasan. Porque no oyen la voz de Dios, sino que se empiezan a fijar en que es un siervo como uno, común y sencillo, común como uno mismo. Entonces es tiempo de escuchar la voz de Dios y entrar en reparos de que si esta, que de palabra, que si esta, de cualquier cosa. Ese es el trabajo del intercesor. Es levantar manos. Es traer palabras de fe en medio de la adversidad. Es traer palabras de aliento en aquel que está caído. El trabajo del intercedor se extiende a los ministros del evangelio. Se extiende a los pastores, a los evangelistas. Muchas cosas que un pastor hace no las hizo él solo. Sin mí nada podéis hacer. Primeramente Dios, ¿verdad? En Juan capítulo 15, verso 5,
dice que sin el Señor nada podemos hacer, pero Dios envía ayuda a nuestras vidas. Dios envía ayuda para que nos levanten la mano, para que intercedan por las almas con nosotros cuando el pastor tiene que operar, tiene que predicar, tiene que ministrar. No lo hace solo después de Dios. Hay alguien que tiene que orar. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo de todos. ¿Por qué? Porque ese trabajo no le conviene o que ese trabajo no va a beneficiar directamente al pastor o al líder que está predicando. No, es un trabajo que va a beneficiar a las almas, porque el pastor va a predicar para que las almas sean sanas, sean salvas, sean rescatadas en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando Dios nos está llamando a interceder, tiene que haber la voluntad de Dios en nuestra vida para así poder en esa oración intercesora tocar el corazón de ese hombre, de esa mujer que está en una dificultad o está en un trabajo especial de administración para que Dios lo pueda usar. La recompensa es del intercedor, es de Dios la gloria, y la recompensa es de todos nosotros, en el regocijo de que una alma se salvó, una alma se restauró. Fue un equipo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 17, verso 11. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. En este verso hay una revelación metafórica de que Hur, ¿verdad?, y Aarón, que era hermano de Moisés, pusieron una piedra. Cuando hay mucho afán en el liderazgo, porque uno como líder espiritual muchas veces se afana en el mismo trabajo de Dios. Y uno piensa que uno está bien. Uno piensa que porque la palabra sigue haciendo efecto en las vidas, porque la palabra de Dios no retorna vacía, aunque yo esté bien cansada, esté bien afanada, Dios va a hacer su trabajo y va a salvar almas. Pero eso no quiere decir que yo estoy bien, porque quizás yo tenía que haber hecho un alto, quizás yo tenía que haber hecho unos 3 días de reposo para recargarme nuevamente y poder seguir adelante. Cuando hay mucho afán, se pierde la base, se pierde la firmeza. Creemos que estamos en la roca y ya no estamos en la roca porque el afán nos aleja del propósito. Por eso vemos que Hur y Moisés están poniendo una roca debajo de Moisés para que se siente y pueda funcionar efectivamente en el consejo, en la administración, en lo que Dios le había llamado. Una roca significa un prototipo de Cristo. Quiere decir, el afán nos aleja del prototipo de Cristo, porque los versos pueden fluir, pero no está la unción, no está la presencia que va a impactar los corazones. Y aunque no haya la unción, puede traer efecto de sanidad y salvación, porque la palabra de Dios no retorna vacía, siempre hace algo. Entonces,
El trabajo de un intercesor, que no solamente es que va a orar y va a interceder por esa alma, por ese siervo, por esa sierva, también es una acción. Es levantarle las manos, es ponerlo otra vez en la roca porque se desvió quizás. ¿Cómo le va a levantar las manos a este ministro, a esta ministra? Le va a levantar las manos en oración, en la intercesión, en palabra de vida, palabra de ánimo, versos bíblicos, dejarse usar a través del Espíritu Santo de Dios. Que sea Dios usando ese instrumento para levantar, para vivificar un alma. Por eso en el reino de los cielos, los intercesores, los que no hacen bulla, los que no dicen nada y que están orando por los demás, esos tienen grandes recompensas en el cielo, como la historia de la anciana que conté al principio. Es un trabajo silencioso, es un trabajo que no se le dice a nadie. Es un trabajo que uno se pone en el zapato de otro y siente lo que el otro siente y uno llora por esa alma que está mal, quizás está mal o quizás le está ayudando a orar para que el trabajo salga bien. Yo recuerdo en años pasados, mucho tiempo atrás, vino acá a Nueva York el señor Carlos Anacondia, un predicador internacional que Dios lo usa en gran manera en liberación. La gloria es de Dios para siempre. Es un líder de multitudes. Usted sabe, en esos estrados que hacen de madera, se hacen de madera altos para que ellos prediquen, esos púlpitos, ¿verdad? Altos, con muchas bases abajo y todo eso. Cuando yo fui a esa prédica pública en un parque, en un campo baldío, la gente venían en multitudes a ese lugar y explicándole de ese estrado, ¿verdad? Un estrado amplísimo. ¿Sabe quiénes habían ahí debajo de ese estrado? Muchos hermanos de rodillas. Allí estuvieron todo el tiempo de las horas que este varón estaba predicando. Allí estaban de rodillas debajo de ese estrado. Usted puede verlo a él. Oh, cómo Dios lo usa, cómo... No, señores, detrás del telón hay alguien que se está consumiendo en reprender los aires, en quebrantar todo dardo del enemigo que se lanza para que no se dé lo que Dios quiere hacer en las almas. Hay un pueblo atrás, doblado de rodillas, para que usted brille adelante. Esto no es así nomás, que muchos el sombrero se lo sacan y piensan que la gloria es de Dios. No, señor, no. Esto es un equipo para salvar almas, para restaurar almas, para liberar almas, que se hace de esa manera para la gloria y para la honra del Señor. Que Dios nos ayude a hacer el trabajo de intercesión, cualquiera que sea la persona que Dios te haya llamado a orar. Ora en silencio. Cuando yo he hecho eso, que Dios me envía a orar por alguien y veo cómo la malicia pasó, se fue, y miro a la persona bien, hay una sonrisa en mí. Señor, gracias, la gloria es tuya. Gracias. La persona ni se imaginó, porque mi trabajo es orar, no es decirle. Mi trabajo es orar los unos por los otros.
y esa gloria y esa sonrisa, esa complacencia viene entonces, viene a nuestras vidas cuando miramos el efecto de la oración en la vida de nuestros seres amados, de nuestros líderes, de nuestras familias, de nuestros hermanos en Cristo y de todo aquel a quien Dios nos llame a orar. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Shalom.